¿Te ocurre con frecuencia que lees un documento o unas líneas de un libro o revisas un artículo y luego no recuerdas las ideas fundamentales o no sabes ni siquiera de qué estaba hablando ese texto? Ocurre esto muy frecuentemente y a muchas personas, y no solo a las mayores, y no es por falta de memoria, sino por cosas que vamos a comentar aquí, por causas muy concretas que la neurociencia ha determinado y que hoy te vengo a revelar y cómo puedes aplicarlo de forma práctica y eficaz a tu día a día. Porque es muy desagradable y ocurre muy frecuentemente que leamos un texto y parece que no recordamos nada. ¿Cómo es posible esto? Si no me conoces, soy el doctor Ignacio Cañadas, autor de la saga Descubre tu esencia divina, y hoy te quiero hablar de cómo puedes tener una lectura activa, una lectura productiva, una lectura retentiva de lo que lees. No porque tengas que estudiártelo todo, sino porque el hecho de sacar ideas de lo que lees es muy importante para tener un guión vital, una capacidad mayor de razonamiento, de sacar conclusiones y tomar decisiones más certeras. La lectura es una práctica muy sana y muy recomendable. Tengo otro vídeo, te recomiendo que lo veas, en el que se explico el peligro de no leer, porque la lectura mejora la narrativa interna, la coherencia mental y la capacidad de tomar decisiones. Y de ahí la calidad de tu vida. Sin entrar ya en que previene además enfermedades degenerativas como el Alzheimer o las demencias, porque es una gimnasia perfecta para el cerebro. Y el cerebro es un órgano que se esculpe muy fácil y rápidamente si nos ponemos a ello. Como te decía, ¿qué podemos hacer para tener una lectura más retentiva? Una lectura que realmente no ocurra esa sensación de que se nos ha olvidado las ideas fundamentales o que te preguntan de qué iba lo que has leído y no eres capaz de responder. Estás con una niebla mental y no es por tu memoria, te adelanto. No es que tengas problemas de memoria, no es que te vayas haciendo mayor o que no tengas un cerebro ágil. Es que no tienes un entrenamiento en la atención y otros elementos fundamentales para retener la información que acabas de leer. Y te lo voy a decir de manera clara, concreta, para que sigamos un guión y que no te pierdas. Aquí te hago una especie de apuntes por si quieres tenerlos y copiarlos. Adelante, porque te va a ser muy útil. Y te vas a llevar hoy en 10 minutos unos tips fundamentales para que empieces a tener una capacidad de retentiva, una capacidad de absorber información no solamente por memorizar, sino sobre todo por tener un cerebro más esculpido, más cultivado y una capacidad de diálogo, de exponer ideas y de articular argumentos y razonamientos propios mucho más potente. Así que sin más, vamos a empezar. ¿Qué nos dice la neurociencia? Como te decía, el hecho de no recordar aquello que leemos no es por falta de memoria. No es que tengas mala memoria o que seas una persona que no ha sido dotada con la suerte de esas personas que parece que leen algo y son como esponjas y lo absorben todo, se quedan con ello a la primera. No es eso. Te voy a explicar cómo lo puedes remediar y qué es el problema, las causas y los pasos que debes seguir. Por cierto, si te gusta este tema, ponme aquí en comentarios qué tipo de tema te gustaría abordar aparte de este que esté relacionado u otros diferentes porque tomo nota de todos ellos, os contesto y lo tomo en cuenta para siguientes vídeos. Hoy te quiero hablar de la lectura, cómo tener una capacidad de retención de todo lo que acabas de leer. Mira, la neurociencia nos dice que no es un problema de memoria, porque la absorción de los conocimientos al leer dependen fundamentalmente de tres cosas. El cerebro no necesita más memoria. Tiene una parte que se llama el hipocampo que se encarga de, como si fueran estanterías de información, estructurarla y dejarla ahí para que pueda ser usada cuando más lo necesites. Pero para eso el cerebro necesita tres cosas. La primera es una atención clara. La segunda, un significado a lo que acabas de leer. Y la tercera, una conexión con conocimientos previos, es decir, con información que tú tenías ya almacenada de antemano. De esta manera el cerebro es como se organiza la información y es capaz de retenerla para que no se escurra como si fuera agua entre los dedos. Vamos a dar un sistema muy sencillito. Si tú prestas atención a lo que haces, a lo que estás leyendo, le das un significado, el cerebro tiene que darle un significado a lo que está absorbiendo con atención y entonces tiene capacidad para dejar que esa información entre por la puerta del almacén y se deposite en las estanterías de manera ordenada y de manera productiva, de manera eficaz. Lo siguiente es una conexión con lo anterior. Como te decía, la información es como el almacén, la memoria es como un almacén. Entra por la puerta la información. Si tienes la atención fija, la puerta está abierta, puede entrar en el almacén. Allí le das un significado, es decir, lo depositas en estanterías y lo conectas con lo previo, es decir, lo estructuras en esas estanterías para que luego pueda ser fácilmente utilizable y saques de ahí las ideas fundamentales de lo que has leído.
Ten en cuenta que el cerebro tiene dos formas de funcionar y hoy día con las distracciones que tenemos constantes por los estímulos electrónicos tan frecuentes como puede ser el WhatsApp, el Telegram, las redes sociales que nos informan a veces de cosas superfluas o que no tienen mucha importancia y que te distraen constantemente. O te acuerdas a lo mejor de que tenías que hacer no sé qué tarea y también te desconectas. Hoy día es muy difícil ponerse aquí a leer de esta manera y empezar a leer una página y otra durante unos minutos concentrada es algo que muy poca gente logra hacer. Por eso tan poca gente consigue tener claridad mental y la niebla mental es tan frecuente y una realidad que nos impregna a todos hoy día. Lo primero, por tanto, para que el aprendizaje, lo que leemos, se convierta en recuerdo útil, necesitamos tres fases, como te decía. Y los vamos a ver ahora uno por uno, de forma pormenorizada, para que lo entiendas bien, lo clarifiques y empieces a aplicarlo desde hoy. El primero es una atención, como te decía. Ten en cuenta que el cerebro solo aprende lo que considera que es importante. ¿Por qué? Porque tenemos muchos estímulos a lo largo del día y de ahí que tengamos un sistema en el tronco cerebral que se llama el SAR, el sistema de activación reticular, que lo que hace es fijarse en aquello en lo que tú tienes intención de aprender o a fijarte. Te hago un ejercicio ahora mismo muy rápido, si quieres. Mira alrededor de la habitación ahora mismo de tu habitación, de un vistazo unos segundos, ¿ya? Y ahora cierra los ojos. Y yo te pregunto, ¿cuántos objetos de color amarillo has visto? Probablemente no recuerdes prácticamente ninguno o realmente no recuerdes ninguno. Puede que alguno porque te lo sabes de memoria porque te conoces bien tu habitación. Pero el sistema de activación reticular lo que hace es que te fijes en aquello que realmente tu atención te dice que te fijes. Si yo ahora te digo, por ejemplo, vuelve a abrir los ojos y mira en tu habitación de nuevo, ciérralos. ¿Cuántos objetos de color rojo has visto? Muy probablemente no recuerdes ninguno porque estabas pensando en el amarillo que te he dicho antes. Si ahora te pregunto cuánto de color amarillo has visto, seguramente ya sí te acuerdas porque has prestado atención, porque te has condicionado por lo que te he dicho yo antes. La primera clave a la hora de retener lo que estás leyendo es la atención. ¿Y qué problema tenemos hoy día? El problema de que tenemos el móvil, el celular al lado, con un montón de pitidos, con un montón de notificaciones, o nos acordamos que nos hemos dejado la olla puesta, o que ha pitado la lavadora y hay que ir a recoger la ropa, o que tenemos que llamar a un amigo y nos acabamos de acordar y para que no se olvide dejamos el libro y nos ponemos a llamar. Esta atención hoy día está más fragmentada que nunca, que nunca. Te diría que es muy complicado que alguien mantenga la atención más de 2 minutos en algo que está leyendo. Y no exagero, porque estas cosas ocurren y estamos sobreestimulados y nuestro cerebro está intoxicado de dopamina. Que por cierto, te animo a que veas un vídeo que tengo reciente en el que te hablo de la intoxicación de dopamina, la importancia de desintoxicarse y cómo hacerlo. En cualquier caso, volviendo a la atención, como te decía, solo aprendes lo importante. Aquello a lo que estás condicionado tu cerebro a aprender es en lo que se va a fijar y lo que puede luego recordar. De ahí que cuando te he hablado del amarillo, luego te fijarás solo en el amarillo y no en el rojo. La segunda parte de la atención activa para poder desembocar un aprendizaje eficaz dentro de la atención es el procesamiento activo. Es necesario que nosotros no leamos de forma pasiva, no que nuestra atención se pose como se posa un árbol en una rama mientras está pensando en el gusanito que hay enfrente que se va a comer. Se trata de hacer un pensamiento activo en lo que estamos leyendo. Como te digo, no seas pasivo o pasiva. Si estás leyendo, intenta pensar sobre lo que estás leyendo. No digo enjuiciar, pero sí conectar las ideas que estás leyendo según te deslizas a lo largo de las líneas del texto para poder hacer un procesamiento activo de la información. El cerebro necesita involucrarse en la lectura. Una vez que se involucra en la lectura, entonces es capaz de crear conexiones entre sí y conseguir esa conexión con lo previo y un significado que te decía antes, para que se produzca un almacenamiento de esa información. Después de la atención, el segundo punto importante para el aprendizaje de lo leído es la codificación. Verás, el cerebro es un órgano que necesita darle significado a lo que lees. Si no, no va a memorizar nada. Por eso nos cuesta tanto memorizar datos puros, es decir, datos que se aprenden de memoria. Véase, por ejemplo, si te quieres aprender la lista de la compra. Tienes que comprar pan, mantequilla, huevos, sal y magdalenas. Y esos son datos puros que no tienen una relación necesariamente entre sí,
no lo vas a recordar. Por cierto, hay técnicas para conseguirlo. Tengo un vídeo que hablo sobre la memoria, cómo tener una supermemoria. Míralo aquí en mi lista de reproducción porque lo vas a ver y es muy interesante. Pero en general, cuando tú estás leyendo, el cerebro necesita codificar esa información para que se almacene y para eso necesita darle significado a lo leído. Ten en cuenta que el cerebro, como te decía, no memoriza palabras, es decir, esa lectura pasiva, por ejemplo la de la lista de la compra, no te va a servir para memorizar, porque solo lo vas a recordar durante unos segundos o un minuto, como muchísimo. Lo que sí debes hacer para memorizar lo leído es conseguir relacionar o fijarte en imágenes o generar imágenes e interpretarlas. Es decir, el cerebro no memoriza datos, memoriza imágenes, no necesariamente imágenes en el libro. Me refiero a que al leer tu cerebro genera imágenes de la escena, situación o tópico que estás leyendo. Si estás leyendo, por ejemplo, sobre la climatología en una determinada región, tu cerebro se hace una imagen mental, según estás leyendo, de aquello que está representando el texto. Y esa imagen es lo que le facilita a él el memorizarlo. De ahí que te hablaba en ese capítulo del vídeo de la supermemoria, que te habla una técnica de cómo memorizar gracias a las imágenes. Además necesita una relación, relacionar entre sí lo que estás leyendo. Por eso las distracciones son tan dañinas. Porque si tú estás leyendo y te estás distrayendo continuamente con estímulos externos, que esto es algo muy frecuente y no es que sea culpa tuya, es que nuestro mundo digital actual nos lo dificulta si no nos ponemos en modo avión. Incluso eso incluye a las personas de alrededor. Cerrarte la puerta y leer con tranquilidad. Relacionar los conceptos que estás leyendo, crear una imagen de ellos, interpretarlos, es lo que va a hacer el trinomio de la memorización. Pensar lo leído crea conexión. Una vez que has generado tu cerebro según lee esas imágenes, las relaciona, las interpreta, genera una conexión entre todos los conceptos, ideas, términos que has leído y entonces genera una red neuronal de información que sí se puede quedar grabado en el hipocampo, que es la parte del cerebro encargada de la memoria. El tercer punto de la memorización es la consolidación. Tú puedes tener una atención adecuada, puedes haberlo codificado correctamente a base de crear imágenes, relaciones entre ellas e interpretarlas. Por tanto, crear una conexión. Pero la memoria debe consolidarse para que queden las ideas reposadas en el cerebro. Y hablando de reposo, a eso me refiero precisamente. Reposar la información y el sueño consolida la memoria. Mira, ¿habrás oído alguna vez cuando estudiabas posiblemente que te decían que después de estudiar era muy importante o era más eficaz que pasara una noche entre la memorización de la información del examen y el examen? Y es precisamente porque durante el sueño la memoria se consolida y se estructura. La información se estructura y se relaciona entre sí y el cerebro la deja integrada dentro de la mente. De manera que consolidar la información es dejarla reposar. Por eso, leer, no se trata tampoco de leer de 5 horas que al final acabas agotado, porque mentalmente seguramente no lo vas a soportar a nivel de integrar la información, sino que cada 20 minutos hagas un descanso, como mucho, un minuto o dos, lo que haga falta, para no hacer nada, no para revisar redes sociales y disparar la dopamina y nuestra falta de atención, sino reposar, nada de hacer nada. No necesariamente hay que pensar en ella, sino simplemente dejar descansar la mente. Al dejarla reposar, se asienta y durante el sueño por la noche se consolida. Exactamente. Por tanto, leer, como digo, necesita estas tres fases para aprender. Atención, abres la puerta del almacén, codificación, dejas que se integre esa información mediante imágenes, relaciones e interacción y conexión entre ellos, interpretación. Lo último, la consolidación de toda esa información. Hay que tener en cuenta una cosa. Normalmente nuestro cerebro, como está tan estimulado, lee párrafos. Es decir, lee un párrafo, luego salta a otra cosa que se ha acordado o que quiere consumir algo de información y luego vuelve, sueltos. De manera que al final el cerebro, como siempre estamos en el modo que decía antes, en vez del modo profundo, que no te lo conté creo, elaboración, es decir, el modo de aprendizaje es un modo de concentración en el que estás sumido, en este caso en la lectura, para fijar las ideas, generalmente debido a la hiperestimulación cerebral y la intoxicación de dopamina habitual, estamos en el modo de
Consumo, como digo ahí. Perdona, letra de médico, que tengo letra de médico. Como sabes, soy médico y se nota. El modo consumo, es decir, el modo hiperactivo, es el modo productivo, el que vas corriendo para producir mucho. Es un modo en el que tú estás a toda velocidad tratando de terminar tareas una tras otra. Y por eso tu cerebro se acostumbra o te pide saltar de una a otra y no aguanta, no tiene paciencia para reposar, para disfrutar y consolidar información concreta. Por eso la lectura no debe ser a párrafos, no debe ser una lectura en modo productivo de voy a terminar esto cuanto antes para hacer lo siguiente. La lectura que realmente se consolida y que sirve para algo es la lectura sobre las ideas, como te decía antes. Una lectura reposada, una lectura que crea imágenes, relaciona, interpreta para consolidar esa información. Por eso cuando uno se va a leer, es muy importante tener una lectura concentrada. No una lectura con la tele de fondo, no una lectura con los niños tirándote de las orejas o de la camiseta, sino una lectura concentrada. Porque la forma de leer para terminar rápido y ponerte con otra cosa en la que todos hemos caído tantas veces es una forma de leer para terminar cuanto antes, para tener el chute de dopamina de haber completado una tarea y seguir la siguiente de la lista e ir tachando como máquinas. Se trata de leer ideas y no leer de forma sistemática o por leer. Es decir, una lectura de calidad es la que te va a traer realmente consolidación y aprendizaje. La lectura profunda, por tanto, que es la que realmente te va a servir para algo, la que te va a hacer sacar ideas, te va a sacar tener nuevas esquemas de pensamiento, nuevas redes neuronales de funcionamiento, esquemas de pensamiento que te van a ser muy útiles luego, porque habrás visto que mucha gente que es muy leída y que piensa, que reflexiona sobre lo leído, es gente que luego tiene mucho criterio a la hora de hablar. Y no hablo del criterio que la gente hoy día tiene, entre comillas, de que todos sabemos de todo, todos somos, como dicen por ahí, entrenadores de fútbol, todos somos políticos, todos somos gobernantes, todos somos médicos, todos somos ingenieros, todos somos de todo porque opinamos de todo sin saber. Y encima si nos contradice alguien que sabe, nos enfadamos. Porque realmente no nos paramos a interpretar, a integrar, a consolidar las ideas y no nos formamos para tener un criterio propio. Y no es por el hecho de discutir con nadie o ser superior o inferior a nadie, no se trata de eso. Se trata de que la gente tengamos el criterio suficiente, el reposo mental suficiente y las ideas de calidad suficiente para tener una capacidad de aprendizaje y por tanto de razonamiento, de tomar mejores decisiones, de ser más productivos, pero productivos no en el modo de correr, terminar y correr, a salto de mata, que ahí no consolidamos nada, ni somos realmente eficaces, no somos solventes, sino en el modo realmente profundo. La lectura profunda, por tanto, requiere, para cuando quieras hacerlo y cumplir con estos requisitos, haz el siguiente plan. Es muy sencillo, si quieres tomar nota. Déjame, por cierto, en comentarios qué te ha parecido esto y si tienes algún tipo de pregunta al respecto, porque lo leo todo y lo respondo. Mira, el plan que te ofrezco para empezar a leer a partir de ahora y conseguir estos 3 pasos necesarios para consolidar la información es el siguiente. Primer paso, cuando vayas a leer, di quiero aprender y digo lo de quiero, subrayo lo de quiero, porque mucha gente no se sienta a leer simplemente por completar algo que tiene que revisar y va leyendo en diagonal y no se entera de nada. Y al final o saca conclusiones que son de su propia mente pero que no están en el texto. Dice, ¿dónde has leído eso? Dice, no, me lo habré imaginado y es que es verdad. Al final nos imaginamos porque queremos correr tanto que no somos capaces de leer y procesar esa información. Nuestro cerebro no está entrenado y acostumbrado y así no podemos integrar ideas. Entonces, siéntate diciendo, quiero aprender. Eso le da al cerebro la idea o la orden subconsciente de vamos a atender y vamos a procesar. El segundo es que cada X páginas te detengas y reconstruyas lo que estás leyendo. Es lo que te decía, para codificar, para integrar esa información, tú necesitas pensar sobre ella, hacer una lectura activa, no pasiva, hacer una lectura activa para relacionar, interpretar, crear imágenes y conectar esa información. Por tanto, cada X páginas, detente y di, ¿qué he leído? ¿Qué idea saco de aquí? Al principio te puede parecer un poco lento o un poco tonto, pero en el fondo no sabes tú el provecho que le vas a sacar. Mira, es mejor leer menos, pero con profundidad, que leer mucho, como mucha gente incluso lee, y tiene la sensación dopamínica de he hecho muchas cosas, pero realmente no ha servido de nada. Hoy día prima la cantidad sobre la calidad, pero la gente que le va bien es la que prima la calidad sobre la cantidad. Que no se te olvide. Mira, esto de aquí.
Conecta la lectura con tu vida, perdón. Es decir, no solo te detengas para reconstruir lo que has o reconstruir las ideas que tú has leído para integrarlas, sino que también intenta conectarlo con tu vida desde un punto de vista emocional, no solo racional. Es decir, que pienses, ¿cómo me sirve esto para mi vida? ¿O cómo puedo esto aplicarlo para mi trabajo? ¿Cómo puedo aplicarlo en aquello que me está sirviendo? Por ejemplo, si estoy leyendo un libro de cocina, ¿cómo puedo yo aplicarlo la próxima vez que prepare un plato de este tipo? O si estoy leyendo sobre el jardín, ¿cómo puedo yo hacer esto? ¿Qué puedo sacar de utilidad esto para el jardín de mi casa, por ejemplo? Lo que sea. ¿Cómo puedes aplicarlo? Es decir, involúcrate activamente. No solo pregúntate y reconstruye la información, sino involúcralo en tu vida. Porque cuando la mente sabe que tú esto lo vas a aplicar a cosas que realmente te importan, es cuando ella saca el mayor rendimiento de lo leído. Cuando realmente aprende y saca ideas para siempre. Esto realmente lo que estás haciendo es estimular el hipocampo y el sistema límbico, porque cuando uno lee y integra y lo mete en la memoria, lo estructura en la memoria y además involucra las emociones, de ahí que lo quieres aplicar a tu vida, entonces se queda para siempre. Te voy a poner un ejemplo un poco extremo para que lo entiendas. Cuando uno tiene una percepción, es decir, un input de información en un momento o para una finalidad que a él le importa, emocionalmente le impacta, se queda grabado con mucha más facilidad y para mucho más tiempo. De hecho, te hago una prueba muy sencilla. Dime qué estabas haciendo tú, por ejemplo, el 3 de enero de 2024, a las 15 horas. Seguramente no te acuerdas, no tienes ni idea, como es normal, como a todos nos pasa. Pero ahora dime, ¿qué estabas haciendo alrededor de las 15 horas del día 11 de septiembre de 2001? Seguro que te acuerdas perfectamente cuando se cayeron las Torres Gemelas, qué estabas haciendo, con quién estabas o hacia dónde te dirigías. Porque hubo un impacto emocional muy fuerte para el mundo entero. Y por tanto, aquello que ocurrió lo involucramos con el sistema límbico, con el sistema emocional, porque fue algo que nos impactó. Así que lo que estábamos haciendo lo recordamos porque tuvo un impacto en nuestra vida lo que estábamos viendo en la televisión. De ahí que sea importante que lo conectes con algo de tu vida que te importa y que tenga una involucración emocional. El siguiente punto es, aquí sería el 4, al final resalta las tres ideas más importantes. Te he puesto 3 porque es un número que la mente memoriza muy bien y le gusta mucho el número 3. Algo que no te voy a entrar ahora, pero si tú te acostumbras a sacar siempre 3 ideas de lo que has leído, estás forzando a tu cerebro a razonar sobre lo que has leído, a integrar las ideas y sintetizarlas de una manera que al final ayude a la consolidación en la memoria. Pueden ser 2, 3 o 4, pero 3 es un buen número para que tú saques unas ideas fundamentales de lo que has leído. Es decir, saque la estructura, el esqueleto fundamental de lo que has leído, para que te quedes con lo que te importa y lo que te va a valer. Por otro lado, la lectura activa. La lectura activa tiene una serie, como te decía, de beneficios y esto te lo quiero resumir aquí para consolidar precisamente la importancia de que leas activamente, para que realmente tomes conciencia de esto y lo recuerdes. Mira, la lectura activa permite una redistribuir la atención profunda. Por eso necesitas unos 20 minutos y estabilizar lo leído, la memorización. Es decir, lo que hace es reeducar la atención de manera que sea enfocada. Y educar la atención de manera que sea enfocada y que no se dispersa, distraída, te va a hacer tener una ventaja ya sobre el 99,9% de la población. ¿Por qué? Porque mira, la gente está hiperestimulada, está perdida, está desenfocada. Pero si tú lees activamente, estás educando a la red atencional profunda, es decir, estás educando a tu cerebro vamos a realmente a pensar, a integrar estas ideas y el trabajo de pensar, como decía Henry Ford, es el más raro del mundo hoy día y el que más rentabilidad se saca. La gente que gana, por ejemplo, mucho dinero es gente que está acostumbrada a mantener el foco durante mucho tiempo o durante un tiempo de media superior al resto de la gente. De hecho, un día le preguntaron a Henry Ford cuál era el secreto para hacerse millonario, cuál había sido su secreto. ¿Qué era aquello que le distinguía del resto de las personas? Y la respuesta sorprendió a muchos, porque fue la siguiente. Dijo, el hecho de poder mantener la atención enfocada en una vela durante 2 minutos. La gente se rió, pero es que es cierto. Tú intenta mirar una vela durante 2 minutos sin apartar la mirada. Verás cómo se desenfoca muy rápidamente tu mirada. Porque no somos capaces de mantener la atención en un lugar. Estamos saltando de aquí para allá. A la mente eso le encanta porque es el modo supervivencia, es el modo que más garantiza tu supervivencia. Y eso estaba bien cuando había peligros en la época de las cavernas, pero hoy día está desenfocado todo el día, te hace estar disperso,
tienes niebla mental, tienes sensación de fatiga mental, como de depresión incluso. Y es por eso, es por falta de atención. Por tanto, la lectura activa tiene estos beneficios. Y el primero de ellos, muy importante, es reeducar la atención profunda, la red de atención profunda. Y esto te va a distinguir, te va a hacer tener un rendimiento muy superior, tener más eficacia, poder desarrollar más trabajo y más tareas en menos tiempo y de una manera más significativa. El segundo es que mejora la atención y la memoria, lo que te decía antes. Obviamente, cuando uno educa la lectura profunda, la lectura activa, lo que está haciendo es reconectar más fuertemente la corteza prefrontal con el hipocampo. Y la corteza prefrontal es la zona del cerebro que apaga la amígdala, que es el centro del miedo, y por tanto te reduce la ansiedad y te permite mantenerte enfocado, productivo y con una sensación más agradable de producción real, es decir, de ser productivo, pero de forma eficaz, de forma sustancial, no de forma vacía. Y además de eso, la memoria la está mejorando porque estás entrenándola, estás teniendo una consolidación de memoria real y no esa memoria que no te acuerdas de las cosas bien, no terminas de conectar las cosas que has leído, la información te llega como a trozos, no consigues relatar aquello que realmente quisieras recordar porque tu memoria está fragmentada porque tu mente no ha seguido estos pasos. El tercer beneficio es el hecho de que aumenta la empatía y la inteligencia emocional. Mira, cuando una persona lee profundamente y conecta ideas, también, como te he dicho antes, conecta y activa la razón y la conecta con la emoción. Es decir, está conectando cerebro, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Cuando el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho se conectan, realmente tu cerebro funciona de una manera equilibrada, armoniosa y en el mayor rendimiento posible. Decía Jesús, cuando las dos se unan, le dirás al monte que se mueva y se moverá. Cuando una persona conecta cerebro izquierdo y derecho, razón con emoción y lo equilibra, sin que uno predomine sobre otro, es decir, sin que la razón aplaste las emociones y las reprima, que tantos problemas psicológicos produce, o la emoción aplasta la razón y te impide tomar decisiones buenas realmente para ti, de forma razonada, no de forma impulsiva, la calidad de tu vida va a aumentar drásticamente. Por eso El también cuarto está un beneficio para tener una mente, una lectura activa, para que beneficie a tu mente y a tu productividad, es el hecho de que protege de enfermedades. Se ha visto que las personas que leen asiduamente protegen del deterioro cognitivo que se produce con la edad. Protegen además del deterioro cognitivo que ocurre con una ansiedad constante porque el hecho de estar bajo los efectos del cortisol mucho tiempo, que hipertrofia la amígdala, hipotrofia la corteza prefrontal, eso te hace que te sea más difícil tomar decisiones consensuadas contigo mismo, decisiones razonadas y decisiones pausadas y buenas para ti. Por eso el hecho de leer también protege de enfermedades, porque frena el deterioro cognitivo y mejora la función mental, la agilidad, la capacidad cognitiva e intelectual en general. Por eso es muy importante la lectura activa, por estos 4 beneficios, siempre y cuando lo hagas de una manera productiva, una lectura que sea profunda, que produzca una memorización, una capacidad de aprendizaje real y por tanto profunda, integrada. No te pierdas de vista esto, deja ya el modo de consumo, el modo productivo, entra en el modo profundo cuando vayas a leer. Por supuesto hay tareas que tienes que hacer rápido y de forma mecánica porque el día a día no lo exige, pero la lectura activa es salud, la lectura activa es aprendizaje, la lectura activa te permite tomar mejores decisiones, tener una mejor narrativa mental y una mejor capacidad de tomar decisiones para tu vida. Espero te haya gustado esto y si te ha gustado suscríbete para seguirme y no perderte el contenido que voy subiendo día a día porque todos los días hablo de salud física, mental, sanación emocional y conexión espiritual para que tengas una vida integral, una vida plena, una vida que al final de tus días, como siempre digo, recuerdes con una sonrisa. Si te ha gustado, suscríbete, activa la campanita para no perderte los contenidos y te veo mañana en el próximo vídeo que va a venir muy potente.